Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver distintas temáticas relacionadas con el módulo 19, que es de dinámica de la naturaleza. Entonces, el primer tema que vamos a visualizar es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual nos habla de que un cuerpo se mueve una distancia X en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Pues que la velocidad de cualquier cuerpo que lleva movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir esto de que es constante? De que siempre es la misma. Quiere decir que, por ejemplo, si un carro se mueve a 20 km por hora y estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, pues siempre se mueve a 20 km por hora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que hay una fórmula solo para este tema, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, aquí lo que te pueden preguntar es por cualquiera de las tres variables, la velocidad, la distancia o el tiempo. Y las problemáticas, pues vamos a tener que irlas resolviendo poco a poco en el sentido de observar cuál es la variable o cuál es la letra que me están solicitando a saber su valor. Entonces, nos vamos a la hojita de la sesión número 2 que conlleva el tema de movimiento rectilíneo uniforme en la calculadora a la mano para realizar los procedimientos. E iniciamos, dice: un niño corre a una velocidad constante de su casa a la tienda. Si se tarda en llegar a la tienda 2 minutos, ¿cuál es su velocidad si la distancia que hay entre su casa y la tienda es de 60 metros? Muy bien, pues solamente hay tres variables, ¿no? Velocidad, distancia y tiempo. ¿Qué información nos está dando el problema? Pues si lo leemos nuevamente, nos está dando el tiempo, que es de 2 minutos, nos está dando la distancia, que es de 60 metros, y nos está pidiendo cuál es la velocidad. Entonces, para este problema no tenemos que despejar nuestra fórmula. ¿Por qué no tenemos que despejarla? Porque ya está despejada para la velocidad, que es lo que nos están solicitando. Entonces, solamente hay que meter los datos en la fórmula. Pero, antes de eso, hay que observar las opciones de respuesta que tenemos en este reactivo. ¿Por qué? Porque hay que observar que estén en metros y en minutos, y es así como nos los están solicitando. Entonces, vamos a nuestro reactivo y vemos las opciones de respuesta, la A, B, C y D, y vemos que todas están en ¿qué unidad? Metros sobre segundo, que es M diagonal S, metros sobre segundo. Entonces, así deben de estar todas nuestras unidades. La distancia está en metros, perfecto, pero el tiempo no, está en minutos y lo necesitamos en segundos. Por lo tanto, tenemos que transformar estos 2 minutos a segundos. ¿Cuánto es 2 minutos en segundos? Pues 120 segundos. Entonces, ya con esta información, ahora sí lo podemos meter en nuestra fórmula. La distancia, que es de 60 metros, entre el tiempo, que es de 120 segundos, dividimos 60 entre 120, lo cual nos da 0.5. ¿Y qué unidad? Metros sobre segundo, que es como lo necesitamos. Entonces, la respuesta correcta ahí es el inciso B. Muy bien. Esta es la forma para resolver los problemas. Ahora, nos vamos a la segunda pregunta, que dice: dibuja una gráfica que represente el movimiento rectilíneo uniforme. Pues como bien te comenté hace rato, el movimiento rectilíneo uniforme conlleva en una parte la distancia y en otro eje el tiempo. Y como el cuerpo va a mayor distancia, pues significa que el tiempo está transcurriendo. Entonces, así va el cuerpo. Y esa es una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, donde conlleva la distancia y el tiempo, ¿sí? A una velocidad constante. Pasamos a la pregunta número 3 y nos dice: un automóvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto demorará en recorrer 258 kilómetros si se mueve con una rapidez de 86 kilómetros por hora? Muy bien, pues es la misma fórmula: distancia sobre tiempo, velocidad, distancia y tiempo. Entonces, leyendo la información, ¿cuánto demorará en recorrer 258 kilómetros? ¿Qué es eso? Pues la distancia, ¿verdad? Y nos está preguntando cuánto demorará. ¿Eso de cuánto demorará qué es? ¿Velocidad o tiempo? Pues tiempo, ¿no? Es decir, de cuánto va a tardar en recorrer ¿qué? Esos 258 kilómetros si se mueve con una rapidez de 86 kilómetros por hora. Yo sé que tú puedes decir:
Ok, ya habíamos visualizado que la velocidad y la rapidez, aunque se utilizan como sinónimos, no son distintos, ¿verdad? En física son distintos. Sin embargo, aquí sí lo vamos a utilizar como si fueran sinónimos para utilizar una sola fórmula, ¿sí? Entonces aquí la velocidad o rapidez en este caso es de 86 kilómetros por hora. Con esta información, ¿qué tenemos que hacer? Despejar nuestra fórmula. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo. Pues vamos a despejar nuestra fórmula para el tiempo. El tiempo está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces sería velocidad por tiempo es igual a distancia. Ahora, vamos a despejar el tiempo. ¿Qué es lo que me estorba? La velocidad. ¿Y cómo está la velocidad? Multiplicando. Entonces, ¿cómo pasará? Dividiendo. Entonces, el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Perfecto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es meter ya los datos, ¿sí? Entonces, vamos antes que eso, tenemos que observar las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta están en horas. Tengo horas en alguna parte. Si la velocidad está en horas, está excelente, ya no tengo que hacer nada. Solamente meter los datos. Entonces, la distancia que es de 258 kilómetros entre la velocidad que es de 86 kilómetros por hora. Dividimos en nuestra calculadora 258 entre 86 y esto nos da como respuesta 3. ¿3 qué? Pues 3 horas, ¿verdad? Porque es la unidad que tenemos para el tiempo. Siempre nuestra velocidad o rapidez es nuestra base. Como está en kilómetros, la distancia debe estar en kilómetros. Y como también implica las horas, la respuesta va a ser en horas. Nuestra velocidad siempre, o la rapidez siempre es nuestra base para este tema de movimiento rectilíneo. Muy bien. Te pido por favor que en este momento tú resuelvas el siguiente ejercicio. Hagas pausa al video y lo resuelvas, porque aquí vamos a resolverlo. Muy bien. Ya que resolviste este problema, pues ahora lo vamos a resolver. Dice, ¿con qué rapidez se desplaza un automóvil que recorre 774 metros en 59 segundos? Pues muy bien, vamos a ver qué tenemos de información. Tenemos los 774 metros que son distancia. ¿Y qué otra cosa tenemos? El tiempo, ¿verdad? Que son 59 segundos. ¿Qué me está pidiendo? La velocidad o rapidez. ¿Tengo que despejar en mi fórmula? No, no tengo que despejar porque me están solicitando la velocidad o rapidez. Ahora, antes de seguir, ¿qué es lo que tenemos que checar? Nuestras opciones de respuesta. ¿Cómo están? Todas están en metros sobre segundo, entonces la distancia está en metros, el tiempo en segundos, está excelente, entonces solamente tengo que sustituirlo en la fórmula. La distancia es de 774 metros entre, el tiempo es 59 segundos, divido 774 entre 59 y esto me da 13.11. 13.11 ¿qué? Metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. La respuesta es el inciso C, que está solamente hasta 13.1. Muy bien. Espero que lo hayas obtenido correctamente la respuesta. Y si no, pues hay que ver cuáles sean las áreas de oportunidad ahí. Nos pasamos al siguiente reactivo que nos dice: dos automóviles parten de un mismo punto con movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Parten de un mismo punto. El primero se desplaza hacia el norte a 90 km por hora y el segundo hacia el sur a 80 km por hora. ¿Qué distancia los separa al cabo de 2 horas? Muy bien. Uno va hacia el norte a 90 km por hora, ¿verdad? Y uno va hacia el sur a 80 km por hora. Y quiere saber qué distancia habrá entre ellos en 2 horas. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente manera. Uno va hacia el norte, uno va hacia el sur, ¿verdad? El que va hacia el norte va a 90 km por hora, es decir que en 1 hora
¿cuántos kilómetros recorrió? Pues 90, ¿verdad? Porque va a 90 kilómetros por hora. Muy bien, en 1 hora recorrió 90 kilómetros. Y en 2 horas, ¿cuánto recorrió? Pues 180, ¿verdad? Porque si en 1 hora recorre 90, pues en 2 horas va a recorrer el doble, que son 180 kilómetros. Muy bien. Ahora vámonos con el que va hacia el sur. El que va hacia el sur va a 80 kilómetros por hora. Es decir, que en 1 hora, ¿cuántos kilómetros recorrió? Pues 80 kilómetros, ¿verdad? Porque va a 80 kilómetros por hora. Ahora, en 2 horas, ¿cuántos kilómetros recorrió? 160, ¿verdad? Porque va a ser el doble de esto, porque si en 1 hora va a 80, pues en 2 horas va a ir a 160 kilómetros. Ahora la pregunta es, ¿cuánta distancia hay entre ellos? Es decir, que el que va a 90 kilómetros por hora, ya se ubica aquí. ¿A cuánto? A 180 kilómetros. Y el otro cuerpo ya se ubica acá, a 160 kilómetros. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánta distancia hay entre ellos? Pues este está a 160 kilómetros y están de este punto de partida. Es decir, que de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Pues 160 kilómetros, que es lo que recorrió, ¿verdad? Y de este punto de partida al que recorrió el otro, ¿cuántos kilómetros hay? Pues 180. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esas cantidades? Pues sumarlas. ¿Para qué? Porque la distancia de aquí a aquí más la distancia de aquí a acá, la sumo y me da cuánto están de separados. Porque recuerda que uno se fue hacia el norte y el otro se fue hacia el sur. Es decir, cada vez se fueron separando más y más. Entonces, si sumamos estos dos, nos da 340 kilómetros. Lo cual la respuesta ahí es el inciso D. ¿Sí? Espero haya quedado claro este reactivo, porque este se resuelve de esta forma, un poquito más con razonamiento lógico. ¿Sí? Nos pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuál será la velocidad de un camión que recorre 1100 kilómetros al sur en 14 horas? Tú, con observar, algo que yo te he dicho mucho que hagas, tienes que ver que automáticamente la respuesta es el inciso D, sin realizar ninguna operación. ¿Por qué? Porque el único que dice que el camión va al sur es la D. El único, los demás dicen este, oeste, norte. Pero ahora, tú quieres comprobar que en serio vaya a esa velocidad, pues adelante, vamos a comprobarlo. Entonces, lo que nos daría es la fórmula igual, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a poner la información que tenemos, que es, ¿cuánto recorre? 1100 kilómetros. Eso es la distancia. Y el tiempo es de 14 horas. Entonces queremos saber la velocidad. Y hay que observar las opciones de respuesta en qué tipo de unidad están. Están en kilómetros por hora, como te puedes dar cuenta. Y tengo la distancia en kilómetros, el tiempo en horas, excelente, no tengo ningún problema. Puedo meter mi información en la fórmula, que tampoco debo de despejar porque me están pidiendo la velocidad. Entonces pongo la distancia, que es de 1100 kilómetros, entre el tiempo, que son 14 horas. Y pues dividimos 1100 entre 14, lo que nos da 78.57 kilómetros por hora. ¿Sí? Recuerda, kilómetros entre hora. Y listo, comprobamos más que la respuesta ahí es el inciso D. Muy bien, excelente. Te pido por favor que resuelvas el problema que sigue, los dos problemas que siguen. Pon pausa a este video para que puedas tú resolverlos y después le pones de nuevo, le quitas la pausa para que puedas observar cuál es el procedimiento de ellos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a observar cómo se resuelven los dos ejercicios que tuviste que haber realizado. Lo cual nos dice, ¿qué distancia recorrerá en línea recta un avión que se desplaza a una velocidad de 600 km por hora durante un tiempo de 15 minutos? Ok.
Nos está dando la velocidad que es de 600 kilómetros por hora en un tiempo de 15 minutos. Entonces nos están solicitando la distancia y pues sí, ¿qué distancia recorrerá? Ahora, ¿cómo resuelvo yo esto? Pues en primera tengo que despejar mi fórmula. ¿Por qué? Porque necesito la distancia y aquí está despejada para la velocidad. Entonces, el tiempo está dividiendo, como va a pasar del otro lado, multiplicando, es decir, velocidad por tiempo es igual a distancia y pues listo, ya la tenemos despejada. Ahora, puedes decir, pues listo, puedo meter mis dos valores que conozco, pues déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque si ves las opciones de respuesta en un primer momento, todas están en kilómetros. Entonces, tú puedes decir, pues sí, tengo la velocidad en kilómetros, no tengo ningún problema. Pero recuerda que todo debe de estar en la misma unidad. Entonces, tengo la velocidad en horas también. Entonces, el tiempo debe de estar en horas también. Recuerda que la velocidad es nuestra base. Las unidades que tengan la velocidad son las unidades que deben de tener los demás. Entonces, estos minutos los debemos de convertir ¿a qué? A horas para que todo esté en la misma sintonía. Muy bien. ¿Cómo convertimos esto? Pues realizamos una conversión sencilla. 15 minutos. Abro paréntesis. Tengo minutos arriba, ¿dónde lo voy a poner? En lo contrario, que es abajo. ¿A qué lo quiero convertir? Pues a horas, ¿verdad? ¿Qué es lo que conozco? ¿Una hora cuántos minutos tiene? 60, entonces una hora tiene 60 minutos. Entonces este lo tengo arriba y este lo tengo abajo, estos se van a quitar. ¿Y qué es lo que pasa? Es 15 por 1, 15 entre 60, 15 entre 60, 0.25. 0.25 ¿qué? Pues la única unidad que me quedó que son horas. Entonces esto es igual a 0.25 horas, ¿sí? Hay que checar esos casos en los que tenemos que convertir. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora sí puedo meter todo en mi fórmula tal cual. La velocidad, que es de 600 kilómetros por hora, que multiplica el tiempo, que es 0.25 horas. Esto me va a dar igual a la distancia. Entonces, si ustedes multiplican 600 por 0.25, les va a dar 150 kilómetros, que eso equivale a la distancia. Ahora, ¿cómo funciona esto de las unidades? Esta unidad está abajo, ¿verdad? Y esta unidad está arriba. Cuando tenemos una unidad arriba y abajo exactamente la misma, se puede quitar. ¿Y qué nos quedaron? Pues solamente los kilómetros. Por eso es muy importante que todo esté en la misma unidad, que el tiempo todo esté en horas, o en minutos, o en segundos, como sea. Que la distancia esté toda en kilómetros, en metros, en centímetros, como sea que esté, pero que todas las unidades estén en la misma. Por eso repito y repito, la velocidad es nuestra base para ver qué tipo de unidades necesitamos. Y si no tenemos la velocidad, porque es lo que nos están solicitando, pues hay que ver las opciones de respuesta. Excelente. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. Pasamos a la última pregunta de este tema de movimiento rectilíneo uniforme. El cual nos dice, un corredor completa una vuelta alrededor de una pista de 400 metros en 32 segundos. ¿Cuál es su rapidez promedio? Velocidad, distancia, tiempo. ¿Qué nos está dando el problema? Nos está dando la distancia, que es de 400 metros. Nos está dando el tiempo, que es de 32 segundos. Y pues nos está pidiendo la velocidad o rapidez. Entonces, lo tengo en metros en segundos. Como me están solicitando la velocidad o rapidez, tengo que checar las opciones de respuesta que están en metros sobre segundo. Están como los necesito. Entonces, nomás lo meto en la fórmula. La distancia, que es de 400 metros, entre el tiempo, que son 32 segundos, divido 400 entre 32 y me da 12.5 metros sobre segundo, que son lo que tengo aquí. Entonces la respuesta correcta ya es el inciso B. Entonces con esto culminamos este primer tema de movimiento rectilíneo uniforme. Si tienes alguna duda en específico, házmela llegar
y yo con mucho gusto lo voy a atender en la primera oportunidad que tenga. Ahora nos vemos en el siguiente tema, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este tema tenemos tres fórmulas en específico, que son las que nos van a ayudar a resolver esta temática. Sin embargo, este tema no se abarca mucho porque lo que más se implica son otros temas que vamos a ver más adelante, que es caída libre y tiro vertical. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando estamos, por ejemplo, en un carro, vamos a una velocidad, sin embargo, bajamos esa velocidad o aumentamos esa velocidad. ¿Cómo se le llama eso? Cuando bajamos la velocidad o cuando la llegamos a subir de repente, a eso se le llama una aceleración, ¿sí? En el cual la velocidad, hay una velocidad inicial, hay una velocidad final en un tiempo determinado. De hecho, ya visualizamos la definición de aceleración y vimos un tema en específico de aceleración. Y te va a hacer a lo mejor te va a llamar un poco la atención el sentido de que la primera fórmula es esa, la de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El inicial normalmente se representa con la letra I o también se representa con un cero, ¿sí? Entonces no te preocupes, se refiere exactamente a lo mismo. Ahora, tenemos otra fórmula que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más, y todo eso se está multiplicando, 2 por la aceleración por la distancia. Y tenemos otra fórmula que es para saber la distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Te puedes percatar que en estas tres fórmulas que está inmiscuida la aceleración. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, le estamos acelerando o desacelerando, que es cuando la velocidad la estamos bajando. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es irnos a los problemas y lo más importante y fundamental aquí es escribir la información que tenemos y ver qué es lo que nos están solicitando y ver cuál de las fórmulas cumple con todas esas condiciones. Solamente hay dos problemas, entonces vamos a resolver el primero aquí y intenta tú resolver el segundo, ¿sí? Entonces, vamos. El primero dice, ¿qué distancia recorrió un móvil que tenía una velocidad inicial de 32 kilómetros por hora si su aceleración fue de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 32 segundos? Muy bien, vamos a ver qué es lo que me están dando. Primero me está diciendo que es una velocidad inicial, entonces velocidad inicial de 32 kilómetros por hora. Una aceleración que se representa con la letra A de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 32 segundos. ¿Y qué es lo que me están solicitando? Pues al principio dice, ¿qué distancia recorrió un móvil? Distancia. ¿Sí? Ahora, aquí vamos con algo muy importante y que debes de tenerlo muy en cuenta. ¿Recuerdas que en el tema de movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era nuestra base para las unidades cuando la teníamos? No sé si recuerdas que cuando teníamos la velocidad decía, las unidades que tenga ella deben de tener los demás esas unidades. Bueno, aquí en el tema, ¿cuál crees que va a ser? Pues la aceleración, porque es acelerado, entonces está la aceleración, pues nuestra aceleración es nuestra base de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que todo debe de estar ya sea en metros o todo debe de estar en segundos. El tiempo está en segundos, perfecto, no tengo ningún problema. Pero la velocidad sí tengo un problema con ella. ¿Por qué? Porque está, en vez de metros, está en kilómetros y en vez de segundos está en horas. Entonces, sé que este tema no lo hemos visualizado todavía, pero pues vamos a inmiscuirnos un poquito en el que son las dobles conversiones. ¿Por qué? Porque debo de transformar estos 32 kilómetros por hora ¿a qué? A metros sobre segundo. ¿Por qué a metros sobre segundo? Porque en vez de kilómetros debo de tener metros, porque así me lo está solicitando la aceleración.
Y en vez de horas que debo de tener, segundos. Entonces, aquí voy a hacer el procedimiento aquí. Es 32 kilómetros por hora. Y como es una doble conversión, voy a poner doble paréntesis. Tengo kilómetros arriba, lo voy a poner en lo contrario que es abajo. Y los kilómetros a que los quiero convertir a metros. Tengo horas abajo, donde lo voy a poner en lo contrario que es arriba. Y esto, ¿a qué lo quiero convertir? A segundos, ¿verdad? ¿Qué información conozco? 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Ahora, 1 hora, ¿cuántos segundos son? Esto te lo tienes que aprender sí o sí. 1 hora son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces recuerda que cuando tenemos algo arriba y abajo, lo podemos quitar, ¿verdad? Tengo kilómetros arriba y kilómetros abajo, se quitan. Tengo horas abajo, horas arriba, se quitan. Y te das cuenta qué fue lo que me quedó. Me quedaron metros arriba y los segundos abajo, lo que necesito. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues se van a multiplicar todos los de arriba. 32 por 1000 por 1. 32 por 1000 por 1 son 32.000. ¿Y qué unidad me quedó arriba? Solamente los metros. Entre. Ahora abajo, 1 por 3600, pues son 3600. ¿Y qué unidad me quedó abajo? Los segundos. Entonces hay que dividir eso. 32.000 entre 3600. Y esto me da 8.88. 8.88 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos, en vez de esta velocidad, tenemos ahora 8.88 metros sobre segundo. Y aquí lo voy a poner. Voy a borrar un poquito de esto. Entonces serían 8.88 metros sobre segundo. Ahora, puedes ponerle pausa al video pues para anotar el procedimiento. Yo sé que le borré el 32, que era lo que estábamos convirtiendo. El procedimiento para la doble conversión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que prosigue es: ¿qué fórmula me ayuda a saber la distancia con la información que tengo? Pues bien, esta no tiene la distancia, así que no me sirve. En esta sí tengo la distancia, pero ¿qué no tengo? No tengo la velocidad final. Tengo la velocidad inicial y la aceleración, pero la velocidad final no. Y esta, aquí está la distancia, tengo la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración del tiempo, todo lo tengo. Entonces, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Esta. Entonces, voy a poner mi información. Velocidad inicial, que es 8.88, que multiplica el tiempo, que son 32, más un medio, que multiplica la aceleración, que es 4.5, por el tiempo al cuadrado, que son 32, es decir, 32 al cuadrado. Muy bien. Entonces, multiplicamos esta parte primero. 8.88 por 32, lo que nos da 284.16. Más, en la calculadora ponemos un medio. Divide, ¿cuánto es un medio? Es 0.5. Entonces puedes poner 0.5 por 4.5 por 32. Y no se te olvida el 32 ponerle al cuadrado, ¿sí? Porque está al cuadrado. Y esto nos da 2304. Te recomiendo por favor que estas operaciones las realices tú para que te salgan, porque recuerda que al final de cuentas tú eres el que realizarás el examen. Y al final estos dos que se están haciendo se están sumando, entonces sería 284.16 más 2304, lo que nos da 2588
0.16. Ahora tú puedes decir, ¿en qué unidad va a estar? Pues como es distancia y todo lo convertimos a metros. Entonces son 2588.16 metros. Entonces la respuesta correcta y es el inciso A, como te puedes percatar. El inciso A es la respuesta correcta para este reactivo. Entonces, sé que puede haber dudas, trata de visualizar de nuevo el procedimiento, el problema para resolver ahora el segundo reactivo. Te doy un tiempo para que lo puedas resolver, pon pausa en el video y ahorita lo vuelves a, le quitas la pausa. Muy bien. Ahora vamos a resolver ese segundo problema que nos queda pendiente y nos dice, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la distancia que recorre el tren a los 3 minutos. ¿Qué información tengo? Tengo la aceleración, que es de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo el tiempo, que es de 3 minutos. Me están pidiendo que calcule la distancia. Y listo, ¿verdad? Ahora, algo que a lo mejor no te percataste es que aquí puse una pequeña nota que dice, nota, reposo significa 0. Pues si algo está en reposo significa que no se está moviendo. Por ejemplo, cuando un automóvil está estacionado está en reposo porque no se está moviendo. Entonces, me dice, un tren de alta velocidad en reposo, ok, un tren de alta velocidad está en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad inicial es de 0. ¿Por qué? Porque el tren está en reposo, está tranquilo, o sea, no tiene ninguna velocidad en el inicio. Entonces, ese dato me lo estaban dando inconscientemente diciéndome la palabra reposo, ¿sí? Entonces, pues listo. Entonces ya tengo toda la información que necesito. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues voy a utilizar la misma, si te puedes dar cuenta. Esta es la de la distancia. Porque esta es la fórmula que en realidad se ocupa para este tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ahora voy a poner los datos que tengo. La velocidad. Antes de eso, algo que se me estaba pasando. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Que todo esté en la misma unidad. Pues todo debe de estar en metros, pues no es la unidad que esté en metros. Y todo debe de estar en segundos, pues aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque esto lo tenemos que transformar a segundos. 3 minutos, ¿cuántos segundos son? Son 180 segundos. Entonces, multiplicamos la velocidad inicial, que ¿cuánto es? Es 0, por el tiempo, que es 180, más un medio que multiplica la aceleración, que es 0.5, por el tiempo al cuadrado, que es decir 180 al cuadrado. 0 por 180, pues todo eso te va a dar 0. Más. Recuerda que 1 entre 2, ¿cuánto era? 0.5. 0.5 por otra vez 0.5 por 180 al cuadrado. Lo cual eso te da 8100. ¿Y cuánto es 0 más 8100? Pues 8100. Como estamos hablando de distancia, ¿en qué está? La relación está en metros, por lo tanto son metros. Y esta es la respuesta correcta. Sé que puede haber dudas al respecto con este tema, pero esto nomás hay que repasarlo porque en realidad no van a preguntar tanto de este tema, ¿sí? Pero igual sí debe de quedar claro todos esos pequeños aspectos que te pueden solicitar. Entonces, cualquier duda ya sabes que estoy para apoyarte. Y si necesitas más ejercicios de este tema o del anterior, con mucho gusto te los envío. Tienes mi número de teléfono y pues nos vemos en el siguiente video. Hola, muy buen día. En este video vamos a visualizar el tema de caída libre y tiro vertical. Aquí en este tema hay 3 fórmulas en específico. Te voy a decir qué se refiere. La primera es velocidad final es igual a velocidad inicial más la multiplicación de la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más la multiplicación de 2 por la gravedad por la altura. Y la tercera, que es la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo
más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué se refiere esto de caída libre y tiro vertical? Pues muy bien. Cuando yo dejo caer algo así, eso es caída libre. Estoy haciendo que algo caiga. Ahora, ¿qué es el tiro vertical? Pues es cuando yo aviento algo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la especificación aquí? Muy bien. Hay varias cositas que vamos a tener en cuenta. La primera, la gravedad. La gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no cambia, la gravedad siempre es la misma. Pero, ¿qué es la especificación aquí? Muy bien. La gravedad, ¿cómo va? Va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en la caída libre, la gravedad ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque como la gravedad va hacia abajo y la caída libre es cuando lanzamos algo hacia abajo, pues entonces está a su favor. ¿Qué quiere decir de que eso está a su favor? Pues cuando hablamos de caída libre, la gravedad es positiva, es decir, se queda así. Pero cuando hablamos de tiro vertical, que es cuando lanzamos algo hacia arriba, va en contra de la gravedad, ¿sí o no? Porque como menciona la gravedad, va hacia abajo y nos hace quedar aquí. Entonces, cuando lanzo algo hacia arriba, va en contra de la gravedad. Por lo tanto, cuando hablamos de tiro vertical, la gravedad es negativa, ¿sí? Entonces, esa es la primera especificación que debemos de tener. Caída libre, la gravedad es positiva. Tiro vertical, la gravedad es negativa. ¿Qué otra especificación debo de tener? Normalmente, ojo, normalmente, la caída libre, la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Normalmente, no siempre. Si el problema nos dice que la velocidad que se arrojó con otra velocidad, pues la velocidad inicial es distinta. Pero porque la mayoría de las ocasiones los problemas es cuando tú arrojas algo, están diciendo que lo estás arrojando así, que está en reposo y después lo dejas caer. Entonces, ¿cuál es su velocidad inicial? Pues su velocidad inicial va a ser 0 porque está en reposo, está tranquilo en lo que cae. Ahora, la otra situación es, en el tiro vertical, hay muchas veces que nos dicen, ¿cuál es la altura máxima que recorre? Pues bien, en el tiro vertical, la velocidad inicial va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ocupamos que algo, ¿cómo se dice? Cuando lo aventamos, tiene que tener una velocidad, porque si no, no se va a elevar solo hacia arriba. Necesitamos una velocidad inicial que haga que se eleve, pero no sé si te has percatado que cuando nosotros lanzamos algo hacia arriba, hay un momento específico en el cual se queda sin movimiento, se queda parado arriba y luego ya es cuando baja, nomás que sucede tan rápido que nuestros ojos no lo pueden percatar. Muy bien, pues ahí lo que sucede es que cuando nos están pidiendo la altura máxima en el tiro vertical, se refiere que la velocidad final tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es la que yo hago para que se eleve, y la velocidad final, cuando es 0, es cuando llega hasta su punto máximo. Porque hay un momento en el que se eleva, hace esto, se para un milisegundo así bien chiquito y luego empieza a caer. Entonces, cuando la velocidad final es 0, quiere decir que alcanzó su punto máximo. Muy bien, sé que a lo mejor es mucha información, pero bueno, lo vamos a ir viendo en los problemas. Entonces, agarra tu hoja de caída de la sesión de caída libre y tiro vertical y pues iniciamos. Nos dice, una persona hace un bungee jumping desde un puente a 50 metros de altura. ¿Cuál es la velocidad que alcanza cuando ha recorrido 22 metros? Muy bien. ¿Qué información nos están dando? En primera, ¿sabes qué es un bungee jumping? Es cuando alguien se lanza y hace un salto. Normalmente tienes como arnés o algo así y brincas al vacío y pues ya, bueno, no te caes obviamente hasta abajo, ¿no? Hay algo que te detiene y pues ya te quedas ahí un rato. Muy bien. ¿Qué es lo importante? Cuando haces un bungee jumping, siempre estás tranquilo. No hay una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque te lanzas así. Lanzas y en eso brincas. Entonces, la velocidad inicial es de 0. ¿Sí? Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De caída libre o tiro vertical? De caída libre, ¿no? Porque es algo que se está lanzando. Entonces, hacia abajo. Entonces,
Es caída libre, por lo tanto, la gravedad es positiva. ¿Sí? Excelente. Ahora, ¿qué sigue de aquí? Pues ahora, lo que tenemos que ver es cuál es la velocidad que alcanza cuando ha recorrido 22 metros. Es decir, que la altura es de 22 metros. ¿Por qué de 22 metros? Porque me están solicitando la velocidad final cuando recorrí 22 metros. El primero de que tiene una altura, el bungee jumping desde un puente de 50 metros de altura, es un dato innecesario, porque no me están preguntando a qué velocidad final llegué cuando recorrí los 50 metros, sino me están diciendo qué velocidad recorrí en los 22 metros. Bien, ahora, con toda esta información que conozco, ¿qué fórmula es la que debo de utilizar? Tengo velocidad inicial, gravedad, altura y velocidad final. ¿Esta la podré utilizar? No, porque no tengo el tiempo, entonces esa tampoco la puedo utilizar porque no tengo el tiempo, entonces la que tengo que utilizar es la segunda. Pero tengo que despejarla. ¿Por qué? Porque la velocidad final está al cuadrado. Entonces, esto está al cuadrado. ¿Cómo pasa del otro lado? ¿Cómo pasa una potencia del otro lado? Como raíz cuadrada. Velocidad final es igual a raíz cuadrada de todo esto. Velocidad inicial al cuadrado más 2gh. Velocidad final es igual a raíz cuadrada y pues pongo mis datos. Velocidad inicial al cuadrado que viene siendo 0. 0 al cuadrado más 2 que multiplica la gravedad que es 9.8 por la altura que es de 22. Esto es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 más, y pues hay que multiplicar esos tres valores. 2 por 9.8 por 22 que nos da 431.2. ¿Cuánto es 0 más 431.2? Pues 431.2. ¿Y cuánto es la raíz de eso? 20.76. ¿En qué se mide la velocidad? Pues recuerda que la velocidad se mide en una unidad de distancia entre una de tiempo. ¿Cuál es la unidad de distancia? Pues en este caso los metros. ¿Y cuál es la del tiempo? Pues la única que la gravedad que está en segundos. Y listo. La respuesta es 20.76. Igual, si se te complica eso de las unidades, pues vete solamente con tu respuesta. 20.76, la respuesta correcta y es el inciso A. 20.77, nomás que a veces ahí le redondean porque la respuesta no es 20.76, es 20.76, 5, 3 y muchos más decimales, entonces a veces redondean. Pero pues te das cuenta, es la misma respuesta. Entonces ahí la respuesta es el inciso A. Muy bien. Ahora, vámonos a la segunda pregunta que nos dice. Aquí el tema este es poner los datos y ver qué es lo que tenemos para ver qué fórmula vamos a utilizar. ¿Cuánto tiempo tarda en caer un clavadista si salta desde 15 metros de altura? Muy bien. Nos están pidiendo el tiempo porque es cuánto tiempo tarda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué otro dato nos están dando? Nos están dando la altura, que es de 15 metros. ¿Qué otro dato nos están dando? La gravedad, que es caída libre o tiro vertical. Es caída libre porque es un clavadista, va hacia abajo, entonces la gravedad va positiva. ¿Qué otro dato nos están dando? Nos están dando la velocidad inicial porque cuando un clavadista va a iniciar, ¿cómo está? Está tranquilo, está en reposo antes de echarse el clavado. Entonces la velocidad inicial es 0. Entonces, con esta información, ¿qué fórmula es la que voy a utilizar para resolver mi problema? Pues tengo la altura, tengo la gravedad y tengo la velocidad inicial. ¿Cuál es la que me ayuda para saber eso? Pues tiene que ser entre la primera y la tercera porque son las únicas que tienen el tiempo, o sea, la variable de tiempo. Pero la primera no puede ser porque no tengo la velocidad final, entonces va a ser la tercera, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que te voy a comentar. Voy a ponerla de nuevo.
Aquí la ventaja de saber que la velocidad inicial es cero es la siguiente. Aquí la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Entonces no nos interesa cuánto vale el tiempo, porque va a ser 0 por el tiempo, 0 por... Imagínate que el tiempo vale 2. 0 por 2, pues 0. O 0 por 3, pues 0. Entonces esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. Eso solamente se puede hacer cuando la velocidad inicial es 0, porque se va a multiplicar 0 por otro valor. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues 0, porque todo lo que multipliquemos por 0 es 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría altura es igual a 1/2 gt al cuadrado. ¿Sí? Ahora, hay que sustituir los valores que tenemos. La altura, que es de 15, es igual a 1/2. La gravedad es de 9.8. Y este t al cuadrado se va a quedar ahí porque es lo que necesitamos saber. ¿Qué te recomiendo aquí? Pues ir resolviendo poco a poco. 15 es igual. 1/2, ¿cuánto dijimos que era? 0.5, pues lo vamos a multiplicar por 9.8 y nos da 4.9 t al cuadrado. ¿Qué me estorba para que el t cuadrado esté solo? El 4.9. ¿Qué operación está haciendo el 4.9 con la t? Multiplicando. ¿Cómo va a pasar el 4.9? Dividiendo. 15 entre 4.9 es igual a t cuadrado. Dividimos 15 entre 4.9, lo que nos da 3.0612 es igual a t cuadrado. Ahora la t está al cuadrado. ¿Cómo pasa este cuadrado del otro lado? Como raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de 3.0612 es igual al tiempo. Pongo raíz cuadrada de 3.0612 y eso me da 1.74, es decir que 1.74 es igual al tiempo. Entonces ahí la respuesta correcta es el inciso C. ¿Te das cuenta? Porque dice 1.75 porque la respuesta correcta es correcta, es 1.7496, pues la redondean. Entonces aquí la respuesta correcta es el inciso C. Muy bien. Entonces, con esta información y otro dato que te voy a dar extra ahorita es el siguiente. Como la gravedad vale esto siempre, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado no cambia, todo nuestro problema siempre debe de estar en metros. Por eso la altura está en metros. Si nos lo dieran en kilómetros o en centímetros, pues hay que convertirlo porque necesitamos en metros. Y todo el tiempo siempre debe de estar en segundos, ¿sí? Porque así como en el movimiento rectilíneo, nuestra variable base era la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cuál era nuestra base? La aceleración. Y en ese tema de caída libre y tiro vertical, ¿cuál va a ser nuestra base? La gravedad. ¿Por qué? Porque esa nunca cambia. Entonces, todo debe de estar en estas unidades, en metro y en segundos. Muy bien, entonces, con esto te pido por favor que resuelvas los problemas 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Trata de resolverlos tú en lo particular con toda la información que se tenga. Aquí no los vamos a resolver. Estos te los voy a pedir por favor que me los mandes a mi WhatsApp, por favor, en lo personal, para yo poder ver cuáles son tus áreas de oportunidad en específico, porque de nada sirve que tú observes este video y que yo te esté dando todas las respuestas aquí, si al final de cuentas tú no vas a poderlo resolver en lo particular en el momento de tu examen. Entonces, ahí te van las precisiones. Problema número 3. Si considerara la resistencia del aire, ¿cuál sería la velocidad con la que chocaría un cuerpo si se aventara con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo desde un avión a 10 kilómetros de altura? Ahí es caída libre porque estamos aventando algo. Ahí ya me están dando una velocidad inicial que es de 8 metros sobre segundo. Me está diciendo que el avión está a 10 kilómetros de altura, pero esa es la altura, pero no me sirven los kilómetros porque deben estar ¿en qué? En metros. ¿Y cuánto es 10 kilómetros en metros? Pues hay que ver eso, cuánto es, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿y ahí qué me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad final, ¿sí? Cuarto problema. Un niño arroja una piedra hacia arriba
con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Qué tiempo tarda en llegar a la altura máxima? ¿Ok? Ese problema lo vamos a resolver. Ese problema lo vamos a resolver porque no resolvemos ninguno de tiro vertical con la gravedad negativa, ¿verdad? Entonces, este sí lo vamos a hacer. Pero el otro me lo mandas, por favor. Y los que siguen también. Bien, dice: un niño arroja una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Ya me están dando la velocidad inicial. 20 metros sobre segundo. ¿Qué tiempo tarda en llegar a la altura máxima? Me están pidiendo su altura. La gravedad pues vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero es caída libre o tiro vertical. Es tiro vertical porque estoy arrojando una piedra hacia arriba. Entonces aquí la gravedad es negativa. ¿Sí? Y es lo que te dije. Cuando me están pidiendo la altura máxima, siempre la velocidad final es 0. Siempre que me pidan la altura máxima. ¿Por qué? Porque lo que te comenté, que cuando lanzamos algo, llega un momento en que alcanza su punto máximo y se para 1 milisegundo. Es decir, que llega un momento en que su velocidad es 0, se detiene y de ahí empieza a caer. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Hay que ver qué fórmula es la que voy a utilizar. ¿Cuál fórmula es la que me ayuda? No tengo tiempo, entonces no puedo utilizar ni la 3 ni la 1, solamente la 2. Por ese tiempo, por esa única observación de que no tengo el tiempo. Pues ni modo. Vamos a sustituir los valores. Sería velocidad final al cuadrado, que vale 0, es decir, 0 al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, que es 20 al cuadrado, porque recuerda que estoy sustituyendo en esta, más 2 que multiplica la gravedad, que vale menos 9.8, así le vamos a poner, menos 9.8, que multiplica a la altura, que vale, pues no sabemos cuánto vale la altura. Entonces vamos resolviendo poco a poco. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400. Y aquí hay que multiplicar los signos. Más por menos, menos 2 por 9.8, 19.6, 19.6 y pues h, ¿verdad? Porque como el h no sabemos cuánto vale, solamente se pega. Ahora, hay que despejar la h. ¿Qué me estorba? El 400. El 400 está ¿con qué signo? Sumando positivo. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Negativo. Entonces sería menos 400 es igual a menos 19.6h. Para despejar la h, ¿qué me estorba? El menos 19.6, que ¿cómo está? Multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Menos 400 entre menos 19.6 es igual a la altura. ¿Cuánto es menos 400 entre menos 19? Así ponle en la calculadora con todo y los signos. Y te da 20.40 es la altura. Entonces la respuesta correcta ahí es el inciso. Es el inciso. ¡Uy! Estábamos resolviendo la 4, pero sin querer resolvimos la 5. De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Porque en realidad nos estaban pidiendo el tiempo. Pues bien, ahí ya resolvimos la 5. La respuesta correcta es el inciso D, con lo que pudiste percatar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima. Pues ahí ya nos estaban solicitando el tiempo. Entonces, ese es el único valor que nos faltaba para la pregunta 4. Y con esa información, ¿cuál puedo utilizar? Pues puedo utilizar la primera. Recuerda que ahorita resolvimos la pregunta 5, que es 20.4, que cuál es la altura máxima. Yo me equivoqué, sí, porque en la pregunta 4 nos están pidiendo el tiempo. Yo pensé que por leerlo, leí que me estaban pidiendo la altura máxima. Pero no hay ningún problema. Pues es exactamente la misma información, solamente que la variable aquí va a ser el tiempo en vez de la altura, como era, ¿verdad? El procedimiento que hicimos es el problema 5, y para que veas que con esa misma información pude obtener el resultado sin ninguna situación.
Entonces, para el problema 4, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con esta información, ¿cuál fórmula puedo utilizar? Pues puedo utilizar la fórmula 1 porque tengo velocidad final, velocidad inicial y la gravedad, y pues necesito el tiempo, pues hay que sustituir. La velocidad final es 0, es igual a la velocidad inicial, que es 20, más la gravedad, que vale menos 9.8 por el tiempo. Entonces 0 es igual a 20, hay que multiplicar signos, más por menos, menos 9.8t. El 20, ¿con qué signo está? Positivo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Negativo. El menos 9.8, ¿qué está haciendo con la t? Multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Y cuánto es esto? Pues dividimos menos 20 entre menos 9.8 y esto nos da 2.04 es igual al tiempo, lo cual la respuesta correcta ya es el inciso B, que son 2 segundos, ¿sí? Entonces, aunque hubo esa pequeña situación, error que yo cometí, sin embargo te das cuenta que con la información que tenemos podemos resolver las dos respuestas. Entonces ahí te pido que, pues ahí la 3 es la que me tienes que mandar, la 6 y la 7, ¿sí? Entonces te pido que me lo mandes para que yo te voy a contestar viendo qué errores hay, qué áreas de problema. No me mandes la respuesta correcta, no me mandes tu hoja de lo que encerraste, mándame tu procedimiento que utilizaste para saber en qué hay que mejorar o en qué hay que reforzar para la próxima clase, ¿sí? Entonces, que estés muy bien, nos vemos en el próximo tema. Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver problemas de tiro parabólico. El tiro parabólico es cuando hay algo que cae en forma de parábola, así, ¿sí? Sacar una parábola de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Dos cosas. La primera, la fórmula. Hay dos fórmulas. Uno para la altura máxima, que se representa así con y max, la altura máxima, y otra para la distancia máxima. Que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial por el seno del ángulo, y eso se eleva al cuadrado, entre 2 por la gravedad. Y para calcular la distancia máxima es menos la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo. Por lo tanto, aquí es muy importante tener nuestra calculadora científica o nuestro celular con las funciones trigonométricas para poderlas operar. Y la segunda nota importante es esta. La gravedad aquí siempre vale menos 9.8. ¿Por qué aquí la gravedad es negativo? Porque el tiro parabólico va en contra de la gravedad, porque va hacia arriba y le voy a caer. Entonces, como va hacia arriba, va en contra de la gravedad, por lo tanto, la gravedad es negativa, ¿sí? Ahora, en este tema nomás vamos a resolver dos problemas aquí en el video. Vamos a resolver el número 1 y vamos a resolver el número 2. De ahí en adelante, el 3, el 4 y el 5, tú los tienes que resolver y me los tienes que mandar. ¿Por qué? Porque este tema no está tan complicado. Sé que puedes decir con esas fórmulas, pero en realidad no tienes que despejar, no tienes que convertir, solamente tienes que meter la información en las fórmulas, bueno, en la fórmula correspondiente, porque si te piden altura máxima, pues es esta, y si te piden distancia máxima, es esta, ¿sí? Entonces, es más que nada operar. Entonces, nomás vamos a resolver el primero y el segundo reactivo, y pues de ahí me mandas lo que tengas de resolución de los siguientes problemas. Puedes apoyarte con tus compañeros, no hay ningún problema, y entre todos visualizar el video y ver cuál es la forma correcta de realizarlo, o de forma individual, como a ti te parezca mejor. La primera pregunta dice: un proyectil es lanzado desde una base militar a una velocidad de 45 metros sobre segundo con un ángulo de inclinación de 40 grados. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará el proyectil? Pues me están pidiendo altura máxima, es decir, y max. Entonces me están pidiendo la y max. ¿Qué otro dato me están dando? La velocidad, que viene siendo la velocidad inicial, que es de 45 metros sobre segundo. ¿Y qué otro dato me están dando? Pues la gravedad, siempre lo tengo, que es de menos 9.8. Y me están dando el ángulo,
que ese ángulo ¿cuánto vale? Es de 40 grados. ¿Sí? Entonces solamente hay que meterlo en la fórmula. Y max o altura máxima es igual menos, abro paréntesis, velocidad inicial que es de 45 por el seno del ángulo que viene siendo seno, ¿de cuánto vale el ángulo? De 40 y esto se eleva al cuadrado. Todo esto entre 2 que multiplica la gravedad que vale menos 9.8. Entonces, esto es igual menos, abro paréntesis, pues multiplico 45 por seno de 40. Hay que usar la función trigonométrica de seno. Esto nos da 28.92 al cuadrado entre, multiplicamos 2 por menos 9.8. Así ponle 2 por menos 9.8, porque esto te da menos 19.6. Ahora, esto es menos, elevo 28.92 al cuadrado. Hay que ponerlo en la calculadora. Y nos da 836.3664. Y esto se va a dividir entre menos 19.6. Dividimos menos 836.3664 entre menos 19.6, lo que nos da como respuesta 42.67. Entonces, con esa información nos damos que la respuesta correcta es el inciso C. ¿Sí? Sin ningún problema podemos decir que es el inciso C. ¿Por qué nos varió un poquito? Porque en realidad, desde aquí de que multiplicamos esto, el seno de 45 por seno de 40 no era esto, eran muchos más decimales. Y cuando elevamos esto al cuadrado, eran mucho más decimales. Entonces todo eso afecta un poquito y hace que te desvaríes un poquito, pero no tan exagerado para decir que ay, no tengo la respuesta correcta. ¿Sí? Y esto es todo el procedimiento que se tiene que hacer cuando es una altura máxima. ¿Sí? Entonces recuerda que puedes realizar el video para ver el procedimiento o detenido por detenido como tú lo necesites. Ahora, vamos a resolver el siguiente problema que conlleva distancia máxima, porque dice, ¿cuál es la distancia máxima? Entonces me están pidiendo X max. ¿Cuál es la distancia máxima que alcanza una persona que se arroja a un río con un ángulo de 45 grados? Ya me están dando ahí el ángulo que es de 45 grados y con una velocidad de 3 metros sobre segundo, es decir, la velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y la gravedad que siempre tengo que es de menos 9.8, ¿verdad? Entonces aquí tengo que utilizar esta fórmula que es X max es igual a menos velocidad inicial que es 3 y esto al cuadrado entre la gravedad que vale menos 9.8 y esto que es multiplicado por el seno de 2 por el ángulo que vale 45 y lo cierro. Entonces esto como vendría siendo 3 al cuadrado que es 9, sería menos 9 entre menos 9.8 que multiplica al seno de 2 por 45, seno de 90. En la única observación que te tengo que hacer es que primero hay que realizar la multiplicación de estos dos números para saber de cuánto va a ser el ángulo en total. Bien, ahora voy a dividir menos 9 entre menos 9.8 y eso me da 0.9183. Eso lo voy a multiplicar por el seno de 90 y multiplico 0.9183 por el seno de 90 y eso me da 0.9183. Entonces ahí la respuesta correcta es, no tenemos una respuesta correcta. ¿Por qué? Bueno, si ves la información, tú te tienes que guiar por la A, porque es una que tiene como 90 y tantos, ¿sí? Ahora, como te había comentado, la gravedad es nuestra base, ¿verdad? Entonces, como estamos calculando distancia máxima o altura máxima, ¿cómo se mide en eso? Pues todo eso se mide en metros. Pero, ¿qué te están solicitando a ti en la respuesta?
en centímetros. Y de hecho es la única en la que te lo pide en centímetros, así que no te preocupes. Pues entonces, esa será la respuesta final de un problema si te lo piden en metros. Porque todos estos problemas te lo van a dar en metros. ¿Por qué? Porque la gravedad está en metros. Por esa sencilla razón. Ahora, ¿cómo convertir esto a centímetros? Pues solamente lo multiplicas por 100 y esto te da 91.83 centímetros. Entonces ahí la respuesta correcta es el inciso A ya específicamente. Muy bien. Entonces esto sería todo por el tema de tiro parabólico. Solamente son estas dos fórmulas y no tienes que despejar nada, solamente meter valores. Entonces te pido por favor que resuelvas el 3, 4 y el 5 y me los mandes a mi WhatsApp para poderlos visualizar y apoyarte en el tema específico o en la parte específica que tú tengas, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día. En este tema vamos a resolver movimiento circular uniforme y no uniforme. Entonces, ¿qué es lo que implica este tema en realidad? Muy bien, pues ahí va. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay dos fórmulas, ¿sí? Dos fórmulas, una de ellas es esta, que es para la velocidad angular. Velocidad angular es igual al número de vueltas que da un objeto que se multiplica por 2pi y eso se divide entre el tiempo. O está la fórmula de la aceleración angular. Aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué se refiere a esto de movimiento circular uniforme o no uniforme? Pues es algo que está dando vueltas en círculo y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ejemplos, una llanta, la turbina de un avión, la rueda de la fortuna, pues que son objetos que dan vueltas en círculo y solamente eso dan y no se detienen o se detienen en algún momento en específico. O un railete también, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pueden preguntar aquí? Es muy amplia la forma o las preguntas que nos pueden hacer, por lo tanto vamos a resolver las 6 preguntas, ¿sí? Entonces, pues vamos, iniciando. La primera de ellas dice: un corredor da 2 vueltas a una pista circular en 15 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular del corredor? ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Pues como no me está pidiendo aceleración angular, te voy a utilizar la primera, no hay otra. Entonces, velocidad angular es igual a las vueltas. ¿Cuántas vueltas está dando la persona? Ahora sí ya tiene sentido esto como que de las vueltas, ¿no? Está dando 2 vueltas. 2 que multiplica a 2pi rad. Rad es radianes y es una unidad de medida. ¿Ok? Eso no se sustituye. Entre el tiempo, ¿en cuánto tiempo lo hace? En 15 segundos. Ahora, antes de irnos más a profundidad, ¿esto cómo se resuelve? Pues es, multiplicas 2, lo multiplicas por 2 y luego lo multiplicas por pi, que pi vale 3.1416. Y ese resultado lo divides entre 15, que es el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué puedes observar en tus opciones de respuesta? Que no te los están solicitando desarrolladas. Pi no está desarrollado. ¿Qué significa eso? Que solamente tienes que multiplicar los puros números. Pi no lo vas a tocar. Es decir, 2 por 2, 4 y pues pones el pi. No multiplicas por pi. ¿Y qué número tenemos abajo? El 15. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Pues el inciso A. Así de sencillo. Aquí ya no te están solicitando que desarrolles el pi. Eso cuando te lo piden que se llama que en términos de pi. ¿Por qué? Porque pi no se desarrolla. Pero si fuera desarrollado, pues sería multiplicar 4 por 3.1416 y eso lo dividimos entre 15 y esto nos da 0.83776. Eso si te lo pidieran desarrollado, ¿sí? ¿Cómo saber que me lo van a pedir desarrollado o no desarrollado? Viendo las opciones de respuesta, y si ves el pi ahí, significa que no te lo están pidiendo que lo desarrolles. Y si ves puras respuestas en números decimales, pues quiere decir que sí lo debes de desarrollar. Muy bien, excelente. Entonces, ahora nos pasamos a la pregunta número 6. Aquí nos vamos a brincar un poco y nos dice: una rueda de la fortuna da 3 vueltas en 40 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular? Si llegas en un momento que tú crees que ya lo puedes resolver, pon pausa y tú lo vas resolviendo, porque aquí vamos a resolver todos los problemas. Muy bien. Entonces nos dice:
Pues vamos a utilizar la primer fórmula porque nos están pidiendo velocidad angular, nada de aceleración, ¿verdad? Entonces sería la velocidad angular es igual a las vueltas. ¿Cuántas vueltas da la rueda de la fortuna? 3. Eso se multiplica por 2pi rad y eso se va a dividir entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo hizo eso la rueda de la fortuna? En 40 segundos. Entonces multiplicamos. ¿Qué puedes observar? Que te lo está pidiendo en términos de pi, es decir, que no esté desarrollado. 3 por 2, 6pi rad entre 40. Tú puedes decir, pero es que esa respuesta no está. Pues ojo, porque lo que tienes que hacer ahora es dividir el 6 entre el 40. O sea, solamente operas con los números, no con el pi. 6 entre 40 te da 0.15 pi radianes. Aquí era segundos y pues aquí te queda segundos. Entonces la respuesta ahí correcta es el inciso D. Sin ningún problema podemos decir que es el inciso D. Muy bien. Eso es lo primero que te pueden pedir en cuanto a la primera fórmula. Ahora, te pueden pedir un tipo de conversión. Por ejemplo, en la pregunta número 3 dice, una llanta de motocicleta gira 25 revoluciones por segundo. ¿A cuántas revoluciones gira por hora? Gira 25 revoluciones por segundo. Y te lo están pidiendo por hora. Entonces los segundos lo tenemos que convertir a horas. Tengo segundos abajo, donde los voy a poner en lo contrario que es arriba. ¿A qué lo quiero convertir? A horas. ¿Qué es lo que conozco? Que una hora, ¿cuántos segundos son? 3600. Entonces, segundos con segundos se va porque lo tengo arriba y abajo. ¿Cómo se resuelve esto? 25 por 3600 entre 1 y me da 90.000. ¿Dónde me quedó? ¿Qué me quedó arriba? Las revoluciones y abajo me quedaron las horas. Y esa es la respuesta. 90.000 revoluciones por hora, que es el inciso A. Ahora, trata de resolver todo el problema número 4 porque aquí lo vamos a resolver. Puedes ponerle pausa al video si gustas porque es lo mismo de conversión. El problema número 4 nos dice, una hélice de un generador eólico gira a 2 revoluciones por segundo. 2 revoluciones por segundo. ¿A cuántas revoluciones gira por hora? Pues vamos a hacer lo mismo. Tengo segundos. ¿Qué es lo que voy a convertir? Pues los segundos a las horas. Tengo segundos abajo, lo voy a poner en lo contrario que es arriba y lo quiero convertir a horas. ¿Qué conozco? Que una hora son 3600 segundos. Segundos con segundos se van. 2 por 3600. Recuerda que es así. 2 por 3600. 7200. Entre 1 pues 7200. ¿Y qué me quedó? Revoluciones por hora. Por lo tanto, es la respuesta correcta, que es el inciso B. Muy bien. Ahora, nos vamos con algo muy interesante, que es el problema 2 y el problema 5, que es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, voy a resolver el problema 2 con todo lo que necesitas saber y tú me mandas el problema número 5. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Dice, un afilador de cuchillos gira su piedra a una velocidad angular constante de 150 vueltas por minuto. En un determinado instante deja de girarla y frena poco a poco. Si tarda 5 minutos en detenerse, ¿cuál es su aceleración angular? Ok, me están pidiendo la aceleración angular. Entonces necesito conocer la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Es lo que yo necesito conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tengo que conocer esos 3 valores porque me están pidiendo la aceleración angular. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que me están dando de información. Me están diciendo que gira a una velocidad angular constante de 150 vueltas por minuto, por minuto. Entonces, con esa información, ¿qué puedo obtener? La velocidad angular inicial. Es decir, que ocupo la otra fórmula para poder utilizar la otra fórmula. Entonces, pues lo pongo. Esto es igual al número de vueltas, que es igual a el número de vueltas, que es igual a 150
y esto lo voy a multiplicar por 2pi entre el tiempo, que el tiempo que me dice que es de 1 minuto, pero esto yo lo necesito en segundos. Entonces, ¿cuántos segundos tiene 1 minuto? Pues 60 segundos. Entonces sería, multiplicando todo directamente, 150 por 2 por 3.1416, y eso lo divido entre 60, que me da 15.708. Y listo, tengo mi velocidad angular inicial, 15.708. Ahora, toda la información que me dieron al inicio era solamente para calcular la velocidad angular inicial. ¿Cómo voy a obtener la velocidad angular final y el tiempo? Vamos a seguir leyendo. Un afilador de cuchillos gira su piedra a una velocidad angular constante de 150 vueltas por minuto. Todo eso era para obtener la velocidad angular inicial con la fórmula anterior, ¿verdad? Excelente. En un determinado instante deja de girarla y frena poco a poco. Es decir que de ir a esta velocidad angular inicial, ¿qué pasó? Se detuvo. Entonces, ¿cuánto fue mi velocidad angular final? 0. ¿Por qué? Porque se detuvo, porque hay un momento en que se paró. ¿Y en cuánto tiempo pasó eso? Eso pasó en 5 minutos. Pero recuerda que el tiempo yo no lo necesito en minutos, sino en segundos. Entonces, ¿cuánto es 5 minutos en segundos? 300 segundos. ¿Sí? Ahora sí tengo toda la información para usar la de la aceleración angular, que es igual a la velocidad angular final, que es de 0, menos la velocidad angular inicial, que es de 15.708, entre el tiempo, que es de 300. Y pues restamos 0 menos 15.78, pues nos queda 15.708. Y eso lo dividimos entre 300, lo cual nos da menos 0.05236. Y esa es la aceleración angular, lo cual la respuesta correcta, menos 5.0523, la respuesta es el inciso B. Entonces, con esta información tú puedes resolver el problema 5, porque es exactamente lo mismo, nomás con alguna otra información que cambie. Entonces te pido que analices este último problema en específico, ve detenidamente cuál es el procedimiento y lo puedas resolver, ¿sí? Entonces me lo mandas a mi WhatsApp, por favor, también, para que sea parte y evidencia de los demás ejercicios y poderte retroalimentar de una mejor manera. Gracias. Hola, muy buen día. En este video vamos a resolver el tema de péndulo, en el cual hay dos fórmulas que debemos de tener muy en cuenta. La primera de ellas nos habla, es esta, que nos habla del periodo. El periodo se mide en segundos. Es igual a la multiplicación de 2 por pi, que ya sabemos que vale 3.1416, y la multiplicación también de la raíz cuadrada de largo entre la gravedad. Aquí lo más importante es saber que el largo siempre se mide en metros. El largo siempre se mide en metros. Entonces, si te dan el largo en centímetros o en kilómetros, hay que transformarlo a metros. Y la otra fórmula es para saber la fuerza del péndulo, o la fuerza, que es igual a la masa, que la masa debe de estar en kilos, por la gravedad, que vale 9.8, que ya la sabes, y que multiplica el seno del ángulo. Es más, aquí te voy a poner que este es el periodo que se mide en segundos y el largo debe de estar en metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a resolver el problema 1, 2 y 5, y el problema 3, 4 y 6 tú me lo vas a mandar para observar que resuelto correctamente el problema, porque es exactamente igual a los problemas que te comenté, pero con otra información. O sea, es exactamente, y te pide exactamente lo mismo y tienes que hacer exactamente lo mismo. Pues iniciamos sin más y nos dice, primer problema: una piedra atada a una cuerda de 50 centímetros de largo comienza a oscilar. ¿Cuál es el periodo que describe este movimiento? Donde están pidiendo el periodo, me están dando el largo, que es de 50 centímetros. Pues la gravedad siempre la tengo, que es 9.8, aquí la gravedad es positiva. Y pues pi, que vale 3.1416.
¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues la primera, porque es la única que tiene el periodo. Ahora, aquí hay algo que no tengo como debe de ser. En este caso es el largo, porque te comenté que debe de estar en metros. Entonces, ¿cómo convierto estos centímetros a metros? Pues solamente los divido entre 100, o puedes hacer el procedimiento largo de los paréntesis y todo eso, adelante. Pero con dividirlo entre 100 que me da 0.5 metros. Entonces ya lo meto en la fórmula. Periodo es igual a 2 por 3.1416, que multiplica a la raíz de largo, que es 0.5 entre 9.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar 2 por 3.1416, que me da 6.2832, que multiplica a la raíz cuadrada de 0.5 entre 9.8, que esto da 0.051020. Quiero poner la mayor cantidad de decimales para que me salga lo más exacto posible. Esto es igual a 6.2832, que multiplica, ahora voy a sacar la raíz cuadrada de eso, de 0.051020, que esto me da 0.2258, y si multiplicamos 6.2832 por 0.2258, esto me da 1.41. Entonces, con esa información me puede decir que la respuesta correcta es el inciso D, que es 1.42, y recordemos que el periodo se mide en segundos. Y listo, con esto ya resolvimos este reactivo, y es muy similar al número 4. Es muy similar al número 4, solamente que en el problema 4 la gravedad ya te la están dando. ¿Por qué? Porque están hablando del planeta Marte. Entonces en Marte no existe esta gravedad, porque esta es la gravedad del planeta Tierra. En Marte hay otra gravedad, pues aquí nomás hay que sustituirle ese valor que te están dando, ¿sí? Y pues eso sería todo por el primer reactivo. Nos vamos al segundo reactivo, que nos dice: ¿cuál será el valor de la aceleración de la gravedad en un planeta donde un péndulo de 10 centímetros de longitud tarda 0.34 segundos en efectuar una oscilación completa? Muy bien. Pues, ¿qué información me están dando? Me están dando el largo, que es de 10 centímetros, y para transformarlo esto a metros, porque así lo necesito, solamente divido entre 100, y este es igual a 0.1 metros. Ahora, ¿qué otra cosa tengo? Tengo el periodo, porque dice 0.634 segundos, eso se mide en periodo. ¿Y qué otra información tengo? ¿O qué me están dando? Me están solicitando la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que voy a poner lo que conozco y lo voy a ir tratando de resolver poco a poco. Pues bien, empezamos la sustitución. El periodo que vale 0.634 es igual a 2, que multiplica 3.1416, que multiplica la raíz de largo, que es 0.1, entre la gravedad que desconozco. Muy bien, entonces ahora 0.634 es igual, y voy a multiplicar eso, que es 2 por 3.1416, que es 6.2832, que multiplica la raíz de 0.1 entre g. ¿Sí? Entonces, el 0.2832, ¿qué está haciendo con todo esto? Multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. 6.2832 es igual a la raíz de 0.1 entre g. Para 0.634 entre 6.2832, y esto me da 0.190. Es igual a la raíz de 0.1 entre g. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Esto está como raíz cuadrada. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Pasa como potencia. 0.190, como es raíz cuadrada, pues pasa como potencia al cuadrado. Es igual a 0.1 entre g. Entonces elevo al cuadrado 0.190
al cuadrado y esto me da 0.01018081 es igual a 0.1 entre G. ¿Sí? Ahora, aquí te voy a decir un secreto rápido pues ya sabemos que esto pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando y como esto está multiplicando, pasa dividiendo. Pero cuando tenemos esta estructura, estos dos solamente se pueden intercambiar de lugar sin ningún problema. Entonces me quedaría, la G se iría para acá arriba, es igual, el 0.1 pues sigue arriba y este pasa hacia abajo. 0.01018081 y dividimos 0.1 entre 0.01018081 y nos da 9.82, por lo cual la respuesta correcta ya es el inciso A, queda más cercana a 9.8, ¿sí? Entonces, sí es un procedimiento bastante largo el querer saber la gravedad porque es una variable que está hasta lo más recóndito de la fórmula dentro de una raíz. Pero este es el procedimiento, hay que analizarlo paso por paso y vas a ver que no hay ningún problema para su resolución. Este problema se parece mucho al número 3, que nos pide el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna y pues ya nos dan otros valores. Entonces ahí no tienes que batallar. De hecho, para que no tengas dudas, en el problema 3 dice que tiene de un péndulo de 1 metro de longitud. O sea, aquí ya te están dando la longitud que es de 1 metro y no tienes que convertir porque ya te lo está dando en metros. 1 metro. ¿Sí? Y nos vamos al último problema, al número 5, el cual nos dice lo siguiente. ¿Con qué fuerza oscila un péndulo que cuelga de una cuerda con un ángulo de separación respecto a la vertical de 23 grados y su masa es de 2 kilos? Bueno, me pregunta con qué fuerza, pues es la letra F, que es fuerza, y me está dando la información. La masa de cuánto es, me está diciendo que es una masa de 2 kilos, me está diciendo que la gravedad, pues esa no cambia y es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el ángulo que tiene es de 23 grados. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es solamente sustituirlo en la fórmula. Fuerza es igual a la masa, que es de 2 por la gravedad, que es 9.8 por el seno de 23, ¿sí? Y todo eso se está multiplicando, así que todo lo pongo multiplicando en la calculadora. 2 por 9.8 por seno de 23, que me da 7.65. Algo que no te comenté, pero la fuerza se mide en newtons, que se representa con la letra N, así que esto es 7.65 newtons, lo cual la respuesta correcta ya es el inciso D, porque conlleva más decimales y está redondeado. Entonces tú puedes resolver el problema 6 sin ningún problema, ¿sí? Entonces esto sería todo por todos los videos correspondientes a esta sesión. Hay un tema ahí pendiente, pero no te preocupes, si puedes resolverlo y sabes cuáles son las fórmulas de área y perímetro de un círculo, resuélvelo, si no, no hay ningún problema. Entonces, espero te hayan ayudado todos estos videos, analízalos y recuerda mandarme todos los problemas para la evidencia y así mismo yo poderte apoyar, porque recuerda que al final de cuentas tú eres el que realiza las operaciones. Entonces es un gusto apoyarte, me los mandas por favor, yo te voy a contestar en mi WhatsApp y nos vemos en la próxima semana.